ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Y tenemos en el capítulo 2, el verso 2, y terminó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y descansó en el día séptimo de toda obra que hizo. Pero, ¿qué quiere decir Shabbat? Shabbat tiene varias acepciones. Quiere decir parar, detenerse, descanso. Entonces estamos viendo que el verso en su traducción debió decir así: y terminó Dios en el día séptimo la obra que había hecho de la creación, y paró en el día séptimo de toda obra que hizo. La interpretación correcta es que ya nada se iba a crear, todo estaba creado. Se dice que creado de la nada, pero es creado a partir de la voluntad de Dios. Y aquí tenemos la confusión cuando hablan de descanso. En realidad Dios nunca ha descansado. Dios, si hiciera esto, todos moriríamos en ese instante. Dios aquí nos manifiesta lo que quiere decir Shabbat. Recordemos que la Shin es la esencia divina y tiene un valor de 300. La Bet, que es la casa de Dios, tiene un valor de 2, y la Tav quiere decir salvación, y salvación quiere decir Yeshua, tiene un valor de 400. Entonces aquí vemos la razón por el cual Mateo 12:8 dice: porque el Hijo del Hombre es el Señor del día del Shabbat. Por lo tanto, todos los que creemos en el Mesías
y que además dijo que no vino a abolir la ley sino a cumplirla, deberíamos estar festejando cada séptimo día Shabbat. El día comienza al atardecer del viernes y termina al atardecer del sábado. Ahora sabemos que el Shabbat es la esencia divina de la casa de Dios, es su salvación, Yeshua. Y nuevamente, ¿por qué comienza al atardecer? Porque el Olam fue creado en total oscuridad y ausencia de cualquier cosa. Era la nada, la oscuridad. Por eso comienza así el día, al atardecer, y termina al atardecer del siguiente día. Entonces, si estás de acuerdo, en vez de haber puesto descanso, porque Dios no descansa, debió haber dicho paró de la creación. Ya no había nada que crear, pero en el séptimo día de la creación pasó a la transformación. Actualmente ningún científico serio ha declarado que ha creado algo. Hasta hoy no han podido hacerlo, pero lo que sí nos dicen que de lo ya creado pueden transformar. Y están llegando, como lo vamos a ver en videos futuros, cómo a través de la ciencia están llegando a concebir la fuerza creadora, que es Dios Jehová. Y en el versículo o verso 3 del capítulo 2 dice: Dios bendijo al séptimo y le santificó, porque en él paró de toda su obra que creó Dios para hacer. Entonces, ¿quién es quien debe descansar cuando bendijo y santificó ese día? El hombre. El hombre es el que debe descansar. El Mesías no abolió el Shabbat, pero estaba en contra de las prohibiciones y adiciones que los rabinos talmúdicos habían hecho del Shabbat, que hasta la fecha siguen pesando sobre el pueblo de Israel, que muchos del pueblo dicen: no, es muy pesado, yo no puedo hacer Shabbat en el mismo Israel. Pero no se dan cuenta que no fue Dios quien puso estas cargas pesadas, sino las religiones. Y vamos a ver que muchas de las iglesias, partiendo de la católica a sus hermanas cristianas, es el domingo. En ningún lado dice que fue abolido el Shabbat, sino con inventos de ellos cambiaron el Shabbat por el domingo. Y ese no es el día que Dios santificó, que Dios bendijo. Pero como le hacen caso a la serpiente antigua, nos llevan a que el domingo es el día porque la Torá fue clavada en la cruz.
Vaya error. Las transgresiones a la Torá, no la Torá. Y ahora vemos cómo Dios, a través de la gematría, nos da información acerca del Shabbat. Por eso a cada letra le puso un número y nos dio 702 de la palabra Shabbat, que es la esencia divina de la casa de Dios, que es su salvación, Yeshua. Las otras palabras en hebreo que tienen el valor de 702, miren, la palabra menorá, que es donde encendemos las velas del Shabbat, tienen 702 de valor. Segunda de Crónicas 13:11. Y también azotado, Levítico 19:20. Creo que sabemos por qué está esta palabra. Luego Mictar, secreto, así como los códigos. Salmo 19. Descansar. También lo encontramos. Tierra, en Génesis 41:54. Retorno a Dios, que es en Génesis 24:8. De tal manera que todas estas palabras se cumplen con el valor 702. Se llama gematría, y Dios nos da información a través de las letras que se convierten en números y los números que se convierten en letras. Y vamos a ver los códigos que se forman, como en este caso en dorado está Shemi, en mi nombre, y lo escribimos en la parte de abajo para ir reuniendo el mensaje de Dios. Y vemos en Génesis capítulo 2 verso 2 el primer código, Sheba, que es vengo, Shesh, que es 6, y Sheba, que es 7. Si vemos Apocalipsis 22, habla acerca de encerrar a la serpiente antigua, que le atará por 1000 años, a lo que se está refiriendo acerca del milenio. Y el Talmud, que es el libro de las costumbres de la comunidad judía, nos dice que este mundo como lo conocemos durará 6000 años, o sea, los 6 años de la creación. Con el séptimo milenio anunciado el Shabbat cósmico, la era mesiánica, los 1000 años con nuestro Mesías. 6 días a la semana nosotros trabajamos y en Shabbat descansamos y disfrutamos los frutos de nuestra labor. Lo mismo es verdad con respecto a los milenios. Aquellos que siguen el camino del Mesías a través de los mandamientos de Dios, esto es lo que espera en Shabbat, el Shabbat cósmico, los 1000 años con el Mesías. Por lo tanto, el código que se está formando dice: en mi nombre vengo en 6000 años al séptimo milenio. El calendario que nosotros usamos no corresponde a los años que aquí se está refiriendo, y la comunidad judía en su calendario tiene que estamos en el año 5780. 5780
pero lo que todos sabemos, fueron reducidos algunos años, que esto ya lo nombramos en el video. Por lo pronto vamos a dejar esto como dice el código. Y del versículo 2 al versículo 3 vuelve a aparecer Sheba y dice vengo, y aquí vemos la palabra Shabbat, que está referida ya en la lectura, y entonces dice en mi nombre vengo, en 6000 años al séptimo milenio vengo en Shabbat. Para aquellos que siguen a Mesías, la exhortación para que practiquen Shabbat, y entonces sabrán el día que viene nuestra Mesías a recibir a aquellos que hacen verdadero Shabbat, no domingo. השמיים והארץ והיברעם ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא ימטיר אדוני אלוהים על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה ואין יעלה מן הארץ והשקע את כל פני האדמה וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה ויטע אדוני אלוהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר. Ahora en los versículos 2, 4 y 5 aparece por primera vez el nombre de Jehová, Dios Jehová, Elohim, seguidamente del nombre, porque va a crear algo muy importante, el Edén. Y lo vemos en la parte de abajo, están resaltadas las 3 letras que dicen Edén. Por lo tanto, cuando aparece el nombre de nuestro Dios, aparece porque va a formar su pueblo a través de Adán, separado del resto de la humanidad. Y por eso vemos que aquí aparece nuestro Dios Jehová con su nombre. Anteriormente no lo hacía, pero en esta parte, que es el séptimo día, aparece su nombre. Es capítulo 2 de Génesis,
o también llamado Bereshit. En el verso 4 y 5 aparece el nombre sagrado para formar el Edén con su pueblo. Por eso cuando salen del Edén, vamos a ver que ya había mujeres con las cuales los hijos de Adán, Abel y Caín, podían formar familia. Aquí está hablando Dios en particular de su pueblo. A través de el Edén iba a poner ahí a Adán. Y aquí vemos lo que va a ser plantado en el Edén, en lo que se llama el árbol de la vida. Y vemos en rojo que es Yeshua. Es el árbol de la vida del Edén. Recordamos que los códigos que están enmarcados tienen una secuencia equidistante, o exacta, o ascendente, o descendente. Si en una de ellas no se cumpliera la secuencia, deja de ser código, aunque estén muy cercano a lo que estemos buscando. Dios es exacto. Entonces recordamos que los códigos tienen una secuencia exacta, o ascendente o descendente, y que Yeshua es el árbol de la vida en el Edén. ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. Ahora vamos a descubrir cuál es el fruto del árbol de la sabiduría del bien y el mal. Primero vamos a aclarar que no es fruta, sino es fruto. Y tiene una gran diferencia. Cuando decimos es el fruto de nuestro esfuerzo, no quiere decir que tengamos papayas o melones. Pero cuando decimos me gusta la fruta, entonces nos estamos refiriendo a eso. Y dice Dios, e hizo brotar el eterno Dios de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, el árbol de la vida dentro del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la sabiduría del bien y el mal, y el árbol de la vida. Y en vez de eterno Dios es Dios Jehová. Y un río salía del Edén para regar el jardín, y de ahí se dividía y formaba 4 brazos. Y aquí vemos un código ascendente que dice Torah. El fruto del árbol de la sabiduría del bien y el mal es la Torah. Y la Torah es la palabra de Dios, que contiene instrucciones, mandamientos, códigos.
Y las letras se encuentran, las que están enmarcadas en rojo y que forman Torah. Dice sabiduría también en bien, mal y río. Entonces esto nos lo va a explicar Juan, el emisario, en el capítulo 7, verso 37. En Hashanah Rabbah, el último día de la festividad, Yeshua se puso en pie y gritó: si alguno tiene sed, que se mantenga viniendo a mí para beber. Todo el que pone su confianza en mí, como dice el Tanaj, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Entonces vemos que es sabiduría, bien, mal y río, donde está la Torah, que es el árbol de la sabiduría del bien y el mal. Con esto ya comprendimos que de un lado está el árbol de la vida, que es Yeshua representado ahí, y por el otro la Torah representado en este árbol. No es una fruta, es el fruto que nos llevará a retornar a Dios. O sea, el Mesías nos explicó correctamente, con gracia, misericordia y perdón, la Torah.